tal? ¿Cómo están? Amigos de Express Grill. Hoy quiero compartir con ustedes una manera distinta para algunos de preparar una punta de trasero, también como le dicen los brasileños, picaña. Y precisamente al estilo brasilero que quiero que la preparemos. Usualmente estamos acostumbrados a preparar la punta de trasero entera directamente sobre la brasa. Es decir, ponemos la carne directamente sobre la brasa, posteriormente la fileteamos y los churrascos individuales los salamos y es cuando los le damos a término. Hoy quiero preparar una punta, como les dije, de una manera distinta al estilo brasilero. En principio quería compartir con ustedes cuál es la punta ideal. Cuando estén comprando una punta, esta es una puntica uruguaya que la tienen en Express Grill. Son puntas ideales porque son puntas que no deben pesar más de un kilo, kilo 200, kilo 300 como mucho. Deben tener una buena capa de grasa. Eso quiere decir que el animal fue muy bien alimentado. Y luego identificar de qué lado es la punta. La punta de trasero también se le conoce como la tapa, se le dice la tapa del cuadril, que es la parte posterior de la res, la parte de arriba posterior de la res. Dependiendo de cómo sea la grasa, cómo esté distribuida la grasa, vamos a abrir este paquete, sacarla para que veamos de qué estamos hablando. Las punticas uruguayas son maravillosas. Se ve aquí que tiene una muy buena capa de grasa. Esas puntas que a veces se consiguen por ahí, que son así, que apenas tienen grasita y que son muy grandes, esas puntas no son tan buenas, son carne de segunda, porque los animales no han sido bien alimentados y eso se refleja en la grasa. Luego esas puntas que son grandes, uno a veces dice, esa punta se le muy dura, es porque las puntas tienen 3 venas. El corte verdadero de la punta es luego de la tercera vena. Cuando son muy grandes y el corte que tiene por encima de la parte más ancha de la punta no es punta de res y es una carne que tiende a ser muy dura. Entonces, esta punta, para enseñarles a identificar la punta, esta es una punta del lado izquierdo. Si ustedes notan, este lado de la grasa es un lado más grueso que este lado. Eso quiere decir que esta parte de la res, es decir, esto va hacia la parte más central de la res. Entonces, esto vendría siendo una punta del lado izquierdo. Y ustedes le preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia si es una punta del lado derecho o del lado izquierdo? Pues de la manera que los brasileros, y es la manera que hoy quiero presentarles cómo prepararla como una alternativa, de la manera que ellos la preparan, les queda la carne muy suave, porque el corte que ellos hacen de acuerdo al lado que corresponda la punta, va a ir de manera perpendicular a las fibras de la res. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que una vez que la carne está asada, nosotros procedemos a hacer cortes de esta manera y vamos sacando los churrascos de esta manera. Para hacer esta punta al estilo brasilero, vamos a aprovechar la fibra para hacer un corte perpendicular y hacer que la fibra nos ayude a que la carne sea inclusive más blanda. Esta carne es una carne que tiende a ser muy suave, la res uruguaya, pero vamos a aprovechar esta técnica brasilera para hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es de qué lado es la punta. Entonces decimos que este lado es una punta del lado izquierdo, porque tiene la parte más gruesa de este lado, se ve de este lado la parte más delgada. Vamos a hacer cortes transversales de esta manera, empezando por el lado de la punta, el lado que tiene la grasa más gruesa. Si esto hubiera sido una punta del lado derecho, entonces, si esta es la forma de la punta que es triangular, este lado tendría la grasa más gruesa. Entonces cortaríamos los churrascos de esta manera. Los brasileños hacen las puntas de dos maneras. Las pueden hacer directamente churrasco, como vamos a hacer hoy, un par de churrascos, y también lo hacen de la manera de espetadas, o esos pinchos largos que ellos también suelen comer en las churrasquerías. Nosotros vamos a hacer hoy vamos a hacer dos maneras. Vamos a hacer unos churrascos directamente a la brasa, y ya que no tenemos una espetada, tenemos unos pinchos que van a hacer la función de la espetada, y vamos a mostrar cómo podemos hacer un par de churrascos también a los pinchos. Entonces vamos a proceder. Está bueno de teoría, vamos a la práctica. Vamos a proceder a hacer los cortes. Los cortes deben ser aproximadamente de 2 dedos de grueso, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Entonces empezamos a cortar de lo grueso hacia lo más delgado. Entonces hacemos un primer corte, más o menos 2 dedos. Y el último corte.
Si nosotros vemos acá, si nosotros vemos la fibra en este churrasco, vemos que las fibras van perpendiculares y eso es lo que se persigue. ¿Okay? Entonces vamos ahora a proceder a salar la carne. Normalmente cuando hacemos la punta, la manera tradicional a la que casi todos estamos acostumbrados, nosotros salamos la carne cuando está entera, la punta entera. Aquí vamos a proceder a utilizar una sal mediana, más bien tirando a gruesa si querés, sal. La sal, la calidad de la sal es muy importante también porque eso nos va a permitir que los jugos de la carne queden sellados dentro de la carne. Si la sal es una sal gruesa marina, esta es una sal gruesa marina que estamos utilizando hoy, nos va a permitir hacer una costra en la carne, en el churrasco. Cuando lo llevemos a la brasa, esa se cristaliza y hace que se selle inmediatamente la carne y nos permite hacer unos churrascos muy jugosos. Entonces, vamos a proceder a salar. Los brasileños tienden a hacer la carne salarla bastante y sin temor a que la carne va a quedar salada, porque no va a quedar salada. Esa es una de las cosas que siempre me preguntan. Luego que la prueban se dan cuenta que no, la carne queda como empanizada en sal. Vamos a hacer 2 churrasquitos de esto. De esta manera, volvemos a hacerlo por acá. Que sale inclusive la grasa. Con sal gruesa. Te da el aspecto de que tuviera como coco rallado. Entonces vamos a proceder a hacer estos 2 churrascos en los pinchos, como si fueran unas espetadas. Con mucho cuidado para que no se vayan a perforar la mano, tomen el churrasco por el lado de la grasa gruesa en su mano y van perforando. Hacemos un pincho. Yo voy a utilizar 2 pinchos para que la carne me quede más estiradita. Hacemos un segundo pincho y lo bajamos. Otro segundo churrasco, el mismo procedimiento. Y perforamos la carne. Nos quedan nuestros 2 churrascos muy bien montados. Entonces vamos a dar estos churrasquitos aquí que los vamos a llevar y vamos a aprovechar y llevar 2 churrascos que vamos a poner sin los pinchos, sin la espetada. Lo vamos a poner directamente sobre la brasa para que vean que es más o menos lo mismo. La facilidad de tenerlo en el pincho es que el momento de manipularlos en la parrilla se nos hace un poco más cómodo. Aprovecharíamos todo esto una vez y nos vamos a la parrilla. Vamos a las brasas. Usualmente esto queda mucho más gustoso, obviamente, si lo hacemos con unas brasas a carbón. En este caso estamos utilizando una parrillera de gas, pero igualmente, si es la que tenemos, es perfecta, es la que funciona. Entonces, lo que vamos a tener es tratar de tener la brasa lo más alta posible para que se haga un sellado rápido. Si la ponemos muy lenta, la carne va a tender a botar todos los jugos. Entonces aquí sellamos rápidamente y luego la llevamos. La ponemos directamente sobre la brasa. Y igualmente, 2 churrascos que están de manera independiente. A medida que la grasa obviamente empiece a calentarse y a derretirse, la llama va a tender a levantar, entonces tenemos que estar pendientes. En el caso de los pinchos lo podemos manejar, como les comentaba anteriormente, con mayor facilidad, pero nosotros lo manejamos con las pinzas que igualmente nos funcionan. Entonces vamos a dejarlo ahí unos 5, 7 minutos, dependiendo de cómo esté la brasa, hasta que vaya sellando. Van a empezar a darse cuenta que los cristales, si escuchan el crepiteo, los cristales empiezan a cristalizarse, a quemarse y empiezan a sonar. Y eso es un síntoma de que se está sellando la carne. Mucha gente pregunta, ¿cuál es el momento ideal para voltear una carne? Porque lo ideal no es estar dándole vuelta y vuelta. En el momento que veamos que la carne de este lado empieza a botar su jugo, sangre, ese es el momento en que debemos voltearla, a menos que se nos esté quemando, en cuyo caso no la volteamos, sino que la movemos en la parrilla. Como pueden darse cuenta, ya la carne empezó a sacar los jugos hacia el otro lado. Ese es un buen momento para voltear.
Es importante, ya llegó al término. Con los pinchos, con la espetada, es muy fácil poner la carne de esta manera para que la misma grasa que se está derritiendo bañe la carne y ayuda a que la carne quede más doradita con mejor presencia. Damos la vuelta. Estos que son más pequeños ya le había tocado. Y ahora llevamos y esperamos que lo mismo suceda del otro lado. Estos como son punticas más pequeñas, pedacitos más pequeños a la punta, ya le dimos vuelta. Está perfecto. Ya las carnes están a punto, ya vemos que están botando jugo por el otro lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar el exceso de sal que se le quedó adherido. Lo vamos a hacer dándole unos golpecitos a esta parrillera. Y con el pincho siempre es más fácil, lo volteamos. También podemos ayudarnos con el cuchillo. Y aquí a la mesa. Bueno, de las brasas ya nos vinimos ahora de nuevo a la cocina donde vamos a sentarnos a comer. Como podemos ver aquí está el churrasco que asamos directamente sin la petada. Hay gente que le gusta la grasita, yo particularmente se la quito. Parece que dentro de todo un poquito más sano. Le sacamos la grasita que está sobrando. Vean qué jugosa está esta carne. Y luego, si pueden ver las fibras van en este sentido. Entonces nosotros vamos a picar, para servirlo directamente, tiritas en el sentido contrario a las fibras, lo que nos va a permitir a nosotros que la carne, y les muestro, miren el término, queda muy jugosa. Con su permiso, si ven la carne, vean las fibras, vean cómo se deshace. De la carne queda muy blandita porque la fibra estamos cortando de manera transversal a la fibra. Entonces, no importa si la punta salió la más blandita o no, si nosotros entendemos que cortamos de manera transversal las fibras, obviamente la carne va a ser mucho más fácil para comer. En estos días pasados hicimos una de estas para hacer unos pepitos, sándwiches de carne. Normalmente esos sándwiches se hacen con lomito porque es una manera que tú al morder el sándwich la carne no te vas a traer el pedazo de carne entero. Pero en vez de hacerlo con lomito lo hicimos de esta manera. Y créanme que fue un éxito porque la carne, no importa qué tan grande sea el pedazo de carne, la carne siempre queda muy blandita, siempre se deshace. Entonces procedemos a cortar todos los bistecs de esa manera. Mismo caso, en el caso de los que están en los pinchos, igualito, sencillamente lo sacamos de la petada. Le quitamos la grasita, repito, se la quito yo porque no me gusta comerme la grasa, pero a quien le gusta la grasita bien asadita, ¿no? Bien bueno para él y para el médico. Sacando la grasa, vemos las fibras, el sentido de las fibras vienen hacia acá, entonces cortamos de manera transversal. Ahí ven las fibras de la carne. Miren qué jugosa está esta carne, qué blanda se ve. Miren qué blandita se ve. Entonces es una manera diferente, distinta a preparar una punta. Sencillamente se preparan los churrascos de manera individual y de manera perpendicular a las fibras. Las fibras las ven que están yendo en este sentido, entonces sencillamente cortamos. Cuando han picado todos los churrascos, entonces aquí directamente, ya se lo servimos, lo sentamos directamente al plato. Y esa es la manera de preparar una punta o picaña
al estilo brasileño.